a hacer una lectura que tiene que ver con esto directamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 15. Segunda de Pedro 3, 1 al 15. Y vais a ver cómo Génesis aparece ahí también. Segunda de Pedro 3, 1 al 15. Y dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primeramente esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida, la venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según esta promesa, sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vamos ahora a hacer un breve resumen de lo que hemos visto, aunque organizado de una manera más sencilla para que sea más fácil recordarlo. En realidad lo que estamos viendo es un panorama de la historia, de toda la historia. Y en el libro del Génesis tenemos, digamos, los inicios y también una proyección hacia adelante de esa historia. Podemos considerar que toda la historia con mayúscula, no la historia bíblica, la historia con mayúscula, se puede resumir en 3 capítulos. Así que va a ser muy sencillo el repaso. De esos 3 hemos visto 2 y hemos visto el principio del tercero. Esos 3 capítulos son la creación, la caída y la salvación o la redención. Hemos visto la creación y hay un aspecto importante que conviene que tengamos en cuenta. En ese primer
esa primera etapa, ese primer capítulo de la historia que incluye la creación del universo, es decir, los cielos y la tierra, Génesis 1:1, la creación de la vida sobre la tierra, la creación del hombre, de la humanidad, y la creación de la familia. Esos son los dos primeros capítulos del Génesis. En esos dos capítulos hay algo muy importante. Todo ocurre en dependencia de Dios. Y entramos en el capítulo 2, la caída. Y la caída se caracteriza por el rechazo de Dios. Y lo que hemos visto a lo largo de estos primeros domingos de mes fue, en primer lugar, la desobediencia. Ese rechazo a Dios se consumó con desobediencia a la única norma que tenían. A partir de ahí, de esa desobediencia, empieza a producirse un caos moral que tiene su expresión máxima en el capítulo 6. Y hay unas consecuencias. Esas consecuencias comienzan por la expulsión del huerto del Edén, por la muerte, que aparece muy resaltada en el capítulo 5, donde hay pues una serie de biografías muy resumidas, en las cuales todas terminan y murió. Y por último, el exterminio. Esto es algo que a veces nos pasa desapercibido. El exterminio de toda la humanidad, excepto Noé y su familia. Ese sería el segundo capítulo. Pero es que son dos capítulos fundamentales de la historia. El capítulo en el cual hay la dependencia de Dios y todo es creado por Él, y comienza la humanidad. El capítulo 2 en que hay el rechazo a Dios y la desobediencia, y viene el desastre moral y el desastre que culmina en el diluvio. Y el tercer capítulo sería la salvación, porque desde el momento que el hombre desobedece, aparece en la historia la gracia de Dios, que comienza buscándole cuando se escondía. ¿Dónde estás tú? Y ahí aparece algo que ya fue mencionado también en esta mañana. Vida por vida. La primera muerte que hubo sobre esta tierra fue seguramente un cordero o una oveja o un carnero que el Señor mató para hacer una vestidura que cubriese no la desnudez de Adán y Eva, sino la culpa, que era lo que realmente hacía que se escondiesen. A partir de ahí, pues viene Abel, que sigue ese rastro de dependencia de Dios, y sigue también el sacrificio. Y continúa Noé, al salir del arca, después del diluvio, él también hace un sacrificio, lo cual quiere decir que seguramente los hacía ya antes. Y lo mismo hace después Abraham. Y esos sacrificios señalan, como recordábamos en su día, al Cordero de Dios que es anunciado en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que sería el que desharía las consecuencias de la caída, para recuperar por gracia, no por méritos, a cualquier ser humano que le busque porque quiere reconciliarse con Dios. A partir de ahí, dentro de ese tercer capítulo, se abre, después del diluvio, se abre el tiempo de oportunidad en el cual vivimos todavía. Y después, como va a ser el tema de hoy, lo vamos a ver con un poco más de detalle. Y nos quedan dos capítulos más que veremos, si Dios quiere, en noviembre y diciembre. El primero de ellos es que Dios quiere un pueblo para sí. Y lo hemos cantado en esta mañana. No sé si lo cantamos específicamente somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar, primera de Pedro 2. Ese será el siguiente, y que aparece a lo largo de todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento. Y después, algo que acabamos de leer en esta porción de segunda de Pedro. Versículo 13 del capítulo 3. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dios no ha fracasado.
y habrá una nueva creación de la cual formarán parte todos los que forman el pueblo de Dios, en la cual ya no habrá ninguna posibilidad de mal. Bueno, esa es la perspectiva que ya aparece en el libro del Génesis. Así que vamos con el tema de esta mañana para poder aprovechar en lo posible el tiempo que tenemos. Dije hace un momento que la idea para este día es estamos en el tiempo de la oportunidad para salvación y para servicio. Así que vamos a ver dos cosas nada más. La primera, que a lo mejor os suena así a poco conocida, pero que está ahí y ya la hemos visto así por encima, los dos grandes exterminios. Y aparecen citados varias veces, por ejemplo en Mateo 24 y aquí también en lo que hemos leído en Segunda de Pedro. Y la segunda cosa que veremos será la oportunidad. El tiempo de oportunidad de salvación y de servicio. Vamos allá. Primero vamos con los exterminios. ¿De qué estamos hablando? Génesis capítulo 7, versículos 18 al 23. Leemos en primer lugar. Génesis 7, 18 al 23. Ahí se nos relata el primer exterminio, al que ya me he referido antes. Génesis 7, 18 al 23. Es el relato del diluvio. Y dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, es decir, fue absolutamente universal, todo el planeta, fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Esto es importante porque hay muchos que objetan la universalidad del diluvio y dicen que no, que fue local y que fueron los montes locales. Pero esto no resiste ninguna argumentación seria y las huellas que hay sobre toda la tierra están ahí para proclamar este hecho. Seguimos, versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre o toda persona. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, que era su familia y los animales que Dios llevó hasta el arca para ser salvados con Noé. En estos días pasados hemos estado muy pendientes de esa serie de brutales tormentas que se abatieron sobre el Caribe y la destrucción enorme. Yo no sé cómo sigue la situación de Puerto Rico, donde está la hermana de Ruth, Esther, pero lo que dicen las noticias es que gran parte de la isla está sin luz, sin energía eléctrica y con problemas de agua. O sea, una situación realmente grave. Y estamos hablando de una tormenta muy violenta. En Cuba hizo mucho daño también, y también en Estados Unidos vino una serie de tormentas. Y por lo tanto, digamos que los que han vivido eso ha sido tremendo. Y no digamos los que viven un terremoto como el que ha habido recientemente en México, o los que son atrapados por la erupción de un volcán. ¿Podríamos imaginarnos cómo fue este primer exterminio? Había ya mucha población sobre la tierra. Y esto es citado una y otra vez en la Escritura para recordarnos algo que quizá tenemos un poco olvidado. Yo no sé cuántos de vosotros accedéis a Protestante Digital.
En el fin de semana pasado, sí, creo que fue en el pasado, se publicó un artículo que él escribe semanalmente en Protestante Digital, Will Graham, estuvo aquí en Vigo hace 3 o 4 años, y el blog en el que él escribe, si no recuerdo mal, se llama Brisa Fresca. Pero el artículo me impactó mucho que haya escrito sobre esto. Era la doctrina olvidada de la ira de Dios. En su día hablamos de que la paciencia de Dios tiene límites y a veces olvidamos esto. Es algo importantísimo. De alguna manera, entre nosotros, entre los creyentes, se ha instalado un buenismo que ya ronda la herejía. Dios es tan bueno. Claro que es bueno. Claro que es bueno. Es el mismo Señor Jesucristo que dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Que quiere decir 2 cosas: o me estás reconociendo a mí como Dios, o sencillamente te estás equivocando, porque bueno, solo Dios. Pero cuidado, Dios también es santo. Y es el único que ejerce la verdadera justicia. Así que quizá estamos recordando mucho promesas y bendiciones. Esto le pasó al pueblo de Israel. Y cuando vino el palo, porque ellos recordaban sus privilegios, pero se olvidaban que estaban puestos allí para ser testimonio de Dios y para obedecerle, y rechazaron a Dios en todo lo que eran sus deberes, pero le recordaban muy bien en sus privilegios, en sus derechos que decían ellos, pero sus derechos llevaban aparejados deberes. Bueno, pues esto así desde el principio. Así que este fue el primer gran exterminio. Y hay una explicación de las causas, y podemos verlo en el capítulo 6, versículos 5 al 8, estamos en Génesis, la razón de este gran exterminio, de esta destrucción total de todo lo que vivía sobre la tierra. Es que nunca ha ocurrido nada igual. Ha habido casos semejantes y la Escritura cita, por ejemplo, y lo hemos mencionado, la destrucción de las ciudades de la llanura, Sodoma y las que estaban alrededor, y la destrucción de los habitantes de Canaán. Estamos en Génesis capítulo 6. A mí las primeras páginas se me resisten. Versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso quiere decir que lo planeaban y lo llevaban a cabo. Más adelante lo desarrolla. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. La salvación por gracia. Este es el primer exterminio, su causa el pecado universal. Pero muy grave, como que aquello ya no tenía remedio posible. ¿Lo tiene en nuestros días? Pero la Biblia habla, y lo hemos leído ya antes, del exterminio definitivo. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como descripción, los astrofísicos ya nos han explicado hace mucho tiempo que llegará un día en que nuestro Sol, que es el que mantiene la vida sobre la Tierra, entre el Sol y el agua tienen un protagonismo importantísimo, llegará un día en que el proceso de combustión atómica que hay dentro de él, pues hará que nuestra Tierra se funda por el calor procedente del Sol.
esto puede parecerse algo a esto. Hay otros que estudian esto y, aprovechando las palabras que se utilizan aquí en el griego, dice esto se parece muchísimo a una explosión atómica. Ya sabéis que sobre la Tierra en este momento hay armamento atómico para destruir el planeta no sé cuántas veces, muchas. ¿Permitirá el Señor que su día, que el día lo pone Él, sea una serie de la locura atómica en este mundo? Lo que sí es seguro, yo creo que no. Yo creo que será Dios mismo lo mismo que fue en el tiempo del diluvio, pero esto está anunciado. Vamos a leer otro texto más que nos sitúa en este hecho, que es en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39. Mateo 24, 36 al 39, hay una referencia también a esto. Y fijaros cómo enlaza los dos, también aquí. Dice, pero del día y la hora nadie sabe. Si os acordáis lo que hemos leído en 2 de Pedro 3:10, dice, como ladrón en la noche. Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, el primer exterminio, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La misma situación repetida, porque la paciencia de Dios tiene un límite y el día está ya escrito en su agenda. Hemos estado repasando en un momento eventos o actividades que habrá en este mes y en el mes que viene. Están ya en la agenda y hay sitios comprometidos y personas. Dios tiene comprometido ya el día de esto. Pero la agenda no la conocemos. Sabemos el qué, pero no sabemos el cuándo. Y será repentino. Los creyentes debiéramos estar esperando. Si hay algo que nos define como creyentes, es esperar. De hecho, en la definición de la fe, esto es central. La fe es estar esperando el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. También se habla algo en Mateo capítulo 24 de las causas. Y vamos a fijarnos en ello. Sigue siendo el rechazo de Dios. Mateo capítulo 24 y leemos los versículos 9 al 14. Mateo 24, 9 al 14. Y dice así, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tomando ese versículo, fijaros que habla un poco antes que la maldad se multiplicará. Nunca hemos vivido una época como la nuestra de multiplicación de la maldad, por una razón muy sencilla. Los grandes avances de la humanidad han sido sobre todo por las comunicaciones, por poder relacionarse los pueblos entre sí. Un gran avance que se recuerda ahora en la conmemoración de los 500 años del inicio, vamos a decir, simbólico de la Reforma, porque la Reforma había empezado antes ya, pero en ese día
en ese 31 de octubre de 1517 que Martín Lutero clavó aquellos 95 desacuerdos sobre la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Bueno, pues en realidad todo esto está relacionado. La imprenta se había inventado hacía muy poco y aquel manifiesto se divulgó rapidísimamente, y todos los escritos de Lutero también, y los de Calvino y los de otros. Y de esta manera esto fue un paso importantísimo, pero en realidad en todo el desarrollo del mundo la imprenta fue fundamental, aceleró el desarrollo. En nuestros días, con Internet, esto se ha remultiplicado. Y cualquier cosa que ocurre en cualquier rincón del mundo, inmediatamente se conoce en el otro rincón. Ahora mismo todos estos debates que está habiendo en nuestro país están teniendo sobre ellos la atención de los grandes financieros, de los grandes políticos y de cualquier persona de todo el mundo. Cada vez que hay un suceso catastrófico, se sabe, aún no ha terminado y ya lo sabemos. Así que los medios son muy veloces. Pero hay otra cosa. La inmoralidad, es decir, el rechazo de todo lo que Dios ha establecido, también se contagia rapidísimo. Esteban nos anunciaba una actividad que seguro que será muy interesante aquí, hablando de ese dichoso género, que es una forma de formar el concepto de sexo que Dios ha establecido en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, pues eso es algo que está corriendo con tal velocidad por todo el mundo. Como sabéis, en este momento se ha presentado y se ha aceptado, es decir, se va a discutir una ley nacional que tiene que ver directamente con este tema y que tiene aspectos muy preocupantes, que pueden traer como consecuencia, o ya están trayendo, esa persecución a la que se alude en Mateo capítulo 24. Pero habrá otras. Y sabéis que hay países donde el simple hecho de tener una Biblia te cuesta la vida. O de confesarte cristiano si no lo eras, te puede costar la vida y de momento te cuesta la exclusión absoluta. Pero yo me fijo más bien en esa causa, que al fin, vamos a usar una expresión muy coloquial, que la entendéis todos, le hinchan las narices a Dios. Dice, ya está bien, se acabó. Pues no sabemos cuándo será ese se acabó. Pero a veces cuando repasamos lo que está ocurriendo, pensamos, uy, estos son las últimas campanadas. Pues no lo sé, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos seguro, porque el Señor lo ha advertido, es que este segundo exterminio, esta limpieza definitiva de la creación, ocurrirá y no lo sabremos anticipadamente en el sentido, uy, esto para la semana que viene. Pues eso no lo sabremos. Sabemos que va a ocurrir y que va a ser repentino. No estaremos, oye, a ver, venga, prepararos, poneros el traje de fiesta que viene el Señor. O pongámonos a orar que viene. Pues no, ocurrirá. Y estemos donde estemos y como estemos, allí lo recibiremos. Así que dos grandes exterminios a causa del pecado. El diluvio, después hubo otros más reducidos, como es el caso de Sodoma, que también se menciona en el Nuevo Testamento varias veces, y el caso de Canaán, y el caso del tremendo castigo que sufrió el pueblo de Dios, tanto el reino del norte Israel como el reino del sur Judá. Todo esto son muestras, pero los grandes hechos son el diluvio universal y el fin del mundo. Esto conviene que lo tengamos asimilado. La causa, el rechazo de Dios. ¿Os acordáis que al empezar ese resumen dijimos la humanidad empezó en dependencia de Dios y escogió desobedecer a Dios y rechazar a Dios? Eso es lo que ocurre en Génesis 3. Ahora,
entramos en la segunda parte de esta reflexión para esta mañana, que es la oportunidad. Vivimos tiempos de oportunidad para todos, para los perdidos, porque todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo está perdido, y también para los creyentes, oportunidad de servicio a la que se refiere más de una vez este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Vamos a ver, Génesis 8:22 es la apertura, por decirlo así, de esta puerta de la oportunidad. Génesis 8:22. Y dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mientras la tierra permanezca. Este mientras apunta a que llegará un día que ya no permanece, que se acabará, que será el fin al que se refiere Pedro. Otros textos más, capítulo 9, versículos 15 y 16. La apertura de la puerta. He aquí que yo estableceré mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así dice el versículo 11. Y el versículo 15, estaba leyendo 10 y 11, 15 y 16 dice: me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y segunda de Pedro 3 hemos leído esto mismo. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. A lo que Dios se compromete, y por cierto, mira tú por dónde, el arco iris escogido por todo el movimiento LGTBI como enseña, como bandera, pues es justamente, es muy interesante porque hay bastante relación. Es escogido por Dios como señal, como recuerdo. Y cada vez que vemos el arco iris decimos: Dios se ha comprometido a que el mundo no terminará por agua, pero terminará por fuego. Estamos en ese tiempo de oportunidad. Pero en segunda de Pedro, capítulo 3, volvemos a él, versículo 10, se habla del cierre de la puerta. Cuando fue el diluvio, el arca estaba abierta y fueron entrando todos los animales que Dios trajo allí. Vinieron ellos, dice en Génesis, y después entró la familia y después Dios cerró la puerta. Curioso, ¿no? Dios cerró la puerta. La oportunidad de salvación se había acabado. Todos los que había alrededor se estarían riendo a mandíbula batiente. Estos están pirados. Ahora que en los circos desaparecen los animales por el movimiento animalista que está alterando la convivencia en Europa, y más que vendrá, pues resulta que allí había una exhibición de toda clase de animales y los que estaban alrededor se estarían partiendo. Tierra seca, buen tiempo, y estos subiéndose a un barco. Y Dios cerró la puerta. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Amigo, pero después llovió. Y llovió. Y llovió. Y llovió. Y llovió. Y llovió. Y se inundó todo. Después querrían entrar, pero ya no se podía. Dios había cerrado. Bueno, pues Dios cerrará la puerta de nuevo, pero ese cierre ya no dará tiempo a nada. Segunda de Pedro 3:10.
podemos ver lo que ya leímos antes, pero es que forma parte de lo que estamos viendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será una destrucción total, definitiva, fundidos. Todo lo que haya será fundido. Se cerró la puerta. Esto quiere decir, y creo que es muy sencillo, que en este momento estamos en ese intervalo entre la primera gran destrucción y la destrucción definitiva. Esto no me lo invento, ya veis que yo estoy leyendo textos bíblicos, no estoy yo sugiriendo y haciendo aquí el descubrimiento de una nueva verdad. En este mismo capítulo que tenemos delante, segunda de Pedro, los versículos 9, principalmente el versículo 9, que es el anterior a este cierre definitivo del período de oportunidad. Dice, el Señor no retarda su promesa, o sea, no se retrasa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que estamos en el día, en el momento, porque nadie sabe si habrá mañana, estamos en el momento del arrepentimiento. Eso lo dice Pedro, el apóstol Pedro. Estamos en el momento del arrepentimiento para los que hasta ahora han rechazado de una manera o de otra, quizás sin grandes aspavientos, pero pasando de Dios. Hasta el día de hoy es el momento de volverse a Dios. Y para los que quizá están viviendo sus vidas como los demás, también es el momento de volverse a Dios, porque no sabemos el tiempo que nos queda y porque hemos sido puestos en este mundo para testimonio y para servicio. Tenemos un altísimo privilegio, que Dios nos ha recibido como hijos por medio de su Hijo. Y somos su pueblo. Nos hemos incorporado a aquello que en el Antiguo Testamento llama la niña de sus ojos, es decir, lo más preciado. Ha pagado por nosotros el precio más alto que nunca se ha pagado ni se pagará por nada. Pero esto trae consigo deberes. De alguna manera hay una corriente social, que no padecemos nosotros solos, de reclamar derechos y olvidarse de los deberes. Pues toca acordarse de los deberes. Y el arrepentimiento, en este caso, no para salvación, pero sí para servicio, también nos toca a nosotros. También nos toca. El Señor tiene paciencia con este mundo. Sigue escribiendo Pedro y dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y hay que ver cuánto aprecio le damos a las cosas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cómo vivimos? Vivimos como si fuésemos a estar aquí para siempre y las cosas que vamos guardando a lo largo de nuestra vida, aunque no tengamos ese padecimiento, ese síndrome de guardarlo todo, que algo tenemos todos, pero algunos mucho, sí que valoramos mucho las cosas, muchísimo, y les entregamos el tiempo y lo que vamos ganando. ¿Estamos esperando el regreso del Señor o llenarnos de cosas? O otro de los aspectos de nuestro tiempo, muy acusado, es disfrutar. En cualquier actividad de la vida, si no disfrutamos ya no merece la pena. Cuando el entrenador está entrenando a
a sus jugadores, a su equipo, les dice, bueno, pasadlo bien, disfrutad con lo que hacéis. Cuando el director de la orquesta está ensayando, les dice, meteros en la pieza y disfrutadla. Cuando alguien tiene un trabajo, es que es el trabajo que me gusta, me lo paso bien con mi trabajo. Es verdad, hay muchos casos. Pero parece que la finalidad es esa y si no me lo paso bien, lo dejo. Esto está pasando de forma dramática en las familias. Ya se han olvidado los compromisos. Si no me lo paso bien, lo dejo y emprendo otra aventura. Olvidándome que la mitad de los problemas los llevo conmigo, así que a donde vaya van conmigo. Eso lo olvidamos facilísimo. ¿Cómo vamos a aprovechar esta oportunidad, este tiempo intermedio entre la primera gran destrucción y la que viene? Porque viene. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Vamos a estar como hijos de Dios, como parte de su pueblo, allí donde estemos, en cualquier rincón, esperándole, o vamos a estar viviendo a tope, que se dice ahora, y bueno, el Señor que ha de venir vendrá, y yo ya sé, ya tengo mi pasaporte, así que no tengo que preocuparme. ¿Cómo vamos a vivir? A veces someterse a la voluntad de Dios cuesta. A veces cuesta mucho. ¿Lo haremos o pasaremos? La paciencia de Dios nos está regalando días, oportunidades, vidas, salud, capacidades, incluso medios. Y el Señor espera que lo usemos para lo que se nos leía en Efesios 1, para su gloria. Oremos. Señor y Padre nuestro, al final de este tiempo, mirando hacia tu mano en la historia, te reconocemos como el Señor del universo y de la historia. Y Señor, te agradecemos que nos recuerdes que estamos en el tiempo de la oportunidad. Si hay alguien aquí que todavía está esperando para reconocerte como Señor y Salvador, para poner su fe en tu Hijo que dio su vida para salvarle, te pedimos que no deje pasar más tiempo, porque nadie sabe qué tiempo nos queda y porque la oportunidad es la más grandiosa que hay. Te pedimos por cualquiera de los que estamos aquí, que tal vez atrapados por un mundo que solo piensa en pasarlo bien, hemos aflojado en nuestro servicio a ti. Te pedimos que muevas nuestros corazones, que nos decidamos a poner en tu altar lo mejor. Despídenos con tu paz y tu cuidado, manteniendo en nuestro corazón la necesidad de responder mientras dura el día de la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.